Son las 7:40. Damos de bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo. Él es el director de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, con 3 trimestres consecutivos de decrecimiento en Ecuador reportados por el Banco Central, aún a falta del informe sobre el cuarto trimestre, informe oficial del 2024, ¿es procedente hablar de una economía del país en recesión? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente la economía está en una recesión. Ya cuando suceden 2 trimestres consecutivos ya se puede hablar ya es una recesión técnica, es la definición común. Y en este caso ya tenemos 3 trimestres. Lo que sucede es que con las cifras nuevas que entregó el Banco Central, realizó un ajuste muy fuerte para el primer trimestre. Las cifras del primer trimestre inicialmente, según el Banco Central, reflejaban una expansión en la economía. Con ese ajuste pasó a ser una contracción importante en el primer trimestre. Y definitivamente estamos en una recesión, eso sin duda. Lo más probable es que el año termine con una contracción incluso superior a la que han estimado organismos internacionales, que inicialmente hablaban de una contracción de 0,4%. Con estas cifras recientes del Banco Central podemos pensar que la contracción va a ser mayor, porque el cuarto trimestre fue definitivamente un cuarto trimestre muy complejo, en donde las ventas cayeron también fuertemente por los apagones. Entonces, como resultado, el final del año vamos a ver una contracción más bien bastante fuerte, y va a ser un año de contracción, 2024. ¿Qué significa esto, una recesión para los ecuatorianos? Bueno, significa lo que estamos viviendo, ventas detenidas en muchos sectores, ventas que caen, porque para muchos sectores esto ha significado contracción en las ventas. Por ejemplo, los servicios de salud caen muy fuertemente, una caída del 11%. Las manufacturas cayeron el año pasado 4,3%. Minas y canteras cayó 3,3%. Transporte y almacenamiento cayó 2%. Telecomunicaciones cae un 2%. Construcción cae 1,3%. Es decir, hay infinidad de sectores en donde las ventas han venido cayendo. Y cuando caen las ventas significa que los ingresos de la población también se reducen, y eso significa menos de empleo y menos de ingresos para las familias. Economista Acosta, muy buenos días. Pues bueno, esta es la situación económica que va a tener que asumir el próximo presidente o presidenta de la República luego de las elecciones a las que nos vemos abocados este 9 de febrero, si es que hay una sola vuelta electoral o en la segunda vuelta electoral posteriormente. Sin embargo, escuchamos algo en el debate y en medio de esta campaña electoral algunas propuestas de los candidatos. Sería importante analizar algunas de ellas, quizás la que más se repite y la que prácticamente ha sido una propuesta de la gran mayoría es la reducción del impuesto al valor agregado, entre otros impuestos. Se habla también del impuesto a la salida de capitales, entre otros. Sin embargo, la reducción del IVA es una de las propuestas que está en la boca de, como decía, de la gran mayoría de los candidatos. ¿Cómo ve usted estas posibilidades? Mire, la reducción de impuestos tiene que hacerse siempre financiada. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener una contraparte en reducción del gasto. Si no, es irresponsable. Es simplemente ahondar la crisis fiscal. Entonces, tomando en cuenta que consideran y plantean adecuadamente cómo financiar, qué gastos reducir para poder financiar esa reducción de impuestos, ahí uno pasa a la siguiente pregunta. Tenemos qué impuestos son más urgentes de reducir, porque hay impuestos que tienen mayor prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que uno busca como una política económica? El objetivo de la política económica tiene que ser el bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar se logra cuando un país logra producir generar más riqueza, generar más empleo. Ahí se genera bienestar. Entonces, si hablamos de impuestos, hay que reducir, yo pondría una escala de prioridades. Y la prioridad número 1 tiene que ser la eliminación del impuesto a la salida de divisas, porque el país necesita capitales para poder crecer, para producir más, para generar más ingresos y más empleo. Además del impuesto a la salida de divisas, lo pagan todos los ciudadanos, y es un impuesto también regresivo que termina funcionando con una afectación mayor a quien menos tiene, porque todos los bienes y servicios que consumimos han pagado en una u otra proporción impuesto a la salida de divisas.
Entonces, hay que ir por prioridades. Hay muchas necesidades de optimizar el esquema tributario, pero una reducción de impuestos que tiene que tener la contraparte en reducción del gasto, y la segunda parte hay que priorizar. Y creo que la priorización es cómo transformamos al país en un país más atractivo para invertir, donde haya más capitales, más ahorro para prestar. El ahorro es abundante en el exterior, es escaso en el Ecuador. Entonces tenemos que lograr que ese ahorro internacional, que los depositantes colombianos, peruanos, chilenos, brasileros, depositen en el Ecuador. Y eso lo logramos liberando totalmente el flujo de capitales y modernizando la legislación bancaria. Entonces yo creo que más bien hay que poner prioridades. La prioridad no es consumir más, la prioridad es producir más. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque cuando ponemos como prioridad más consumo y no producimos más, pues ese consumo tiene que satisfacerse con producto importado. En cambio, si priorizamos la producción nacional a través de acceso a capitales, entonces las cosas cambian. Ahí sí podemos generar muchísimo más bienestar, y estamos generando un entorno más competitivo para la producción nacional, a que pueda competir incluso mucho mejor con la producción internacional. Además, economista, para este año ya no se va a contar con esos alrededor de 1.300 millones de dólares que ingresaron en 2024 por la Ley de Eficiencia Económica, estos impuestos extraordinarios, es decir, por una sola vez que se iba a cumplir. Para este nuevo año ya no se va a contar con estos recursos, y muy difícil hay cómo hacer otros cambios, porque vamos a tener un presupuesto prorrogado también. Bueno, en este año tiene que hacerse una reforma tributaria adicional que eleve los ingresos en alrededor de 600 millones de dólares. El próximo año está planificada otra reforma. Entonces vamos a ver cómo en los siguientes años, sobre todo este y el próximo año, son 2 años en donde hay la meta de reformas tributarias importantes, porque precisamente lo que usted menciona es de 2.000 millones de dólares que se han incrementado los tributos en este año. Alrededor de 1.500 son tributos temporales. Entonces eso significa que se van a cobrar, algunos ya terminaron de cobrarse, otros terminan de cobrarse el próximo año, y entonces lo que se busca es sustituir esos tributos temporales por tributos permanentes. Entonces vamos a ver cómo va a haber una nueva reforma tributaria este año, y probablemente muy seguramente otra el próximo año. ¿Y a dónde debería apuntar esta nueva reforma tributaria en este año 2025? Yo creo que la pregunta más bien es, yo creo que tenemos que cambiar de estrategia, tenemos que cambiar la pregunta. La pregunta tiene que ser, ¿en qué estamos gastando? ¿Por qué seguimos cada año gastando más? ¿Y por qué llevamos ya una década de ajuste fiscal y no concluimos? Y yo creo que a este ritmo que vamos, fácilmente vamos a tener 1 o 2 décadas más de ajuste fiscal, porque lo que sucede es que este es un juego que nunca termina. Año tras año se elevan los impuestos, se elevan las recaudaciones, pero el gasto sigue subiendo. No hay quien detenga el gasto público, y el gasto público tiene que limitarse en función de los ingresos. Entonces, mientras no se ponga un límite, mientras no se trabaje un ajuste por el lado del gasto, lo que vamos a ver es que el ajuste va a continuar indefinidamente. ¿Y cuál es el costo del ajuste fiscal? Que detiene la economía, quita impulso a la economía, insuficiencia de empleo, insuficiencia de generación de riqueza como para generar bienestar en la población. Por eso es que hay que cambiar de estrategia. No puede ser la misma estrategia de seguir elevando impuestos para seguir elevando gasto, y nuevamente tener que elevar impuestos porque se elevó el gasto, y así seguimos en un ciclo viciado que no termina nunca. Ya con el año 2024 concluido, economista Acosta, este es motivo de análisis. ¿Qué conclusiones saca usted sobre la política tributaria del gobierno de Daniel Noboa? La recaudación tributaria durante todo el año ascendió a más de 20.000 millones de dólares. Esto fue un incremento del 15,6% con respecto al año 2023, incluido estos 1.300 millones de dólares de impuestos temporales que mencionaba Rosana. La pregunta es, ¿cómo le ha ido al fisco? ¿Cómo les fue a los emprendedores, a la industria, al comercio? ¿Cómo le fue al ciudadano? Bueno, aquí es claramente una primera conclusión, es que estamos frente a una política fiscalista. La prioridad del gobierno es fiscal. Según esta lógica, todo lo bueno es lo que eleva el gasto público, lo malo es lo que lo reduce. Entonces, para poder sostener y seguir elevando el gasto público, en esta visión de centro-izquierda del gobierno, un gobierno que quiere más de Estado y que sigue impulsando un crecimiento del Estado, eso se logra quitándole dinero a los ciudadanos. Entonces, al fisco le ha ido bien.
Le ha ido bien porque elevó sus ingresos en 2.000 millones de dólares, elevó su gasto en alrededor de 300 millones de dólares, es decir, sigue creciendo el tamaño del Estado, se siguen elevando los ingresos. Como los ingresos crecieron más rápido que el gasto, el déficit que en 2023 había sido de 5.000 millones, se redujo a 3.000 millones de dólares. Entonces hay un fortalecimiento por el lado fiscal. Resumen, al fisco le fue bien. ¿Cómo le fue a los emprendedores, a los productores? Les fue mal. Y les fue mal porque el fisco, parte de esta estrategia fiscalista de seguir creciendo y elevando el tamaño del Estado, implica sacar más recursos de los ciudadanos. Entonces se crearon una autorretención para los grandes contribuyentes que retiró muchísima liquidez del sector productivo y que al final del día reduce su capacidad de inversión. Se crearon contribuciones al sistema financiero que también reduce su capacidad de otorgar crédito. Entonces el sector productivo le ha ido mal. Permítame una pregunta en este intermedio. ¿Esto contribuyó, economista Acosta, a esta situación de recesión? Pero evidentemente es que el país tuvo 3 golpes fuertes el año pasado. Empezamos con una crisis de inseguridad que limita la capacidad de producir y de consumir. Seguimos con fuertes incrementos de impositivos, que es como quitarle a un paciente debilitado, que era una economía débil ecuatoriana, un paciente que está recién en recuperación, saliendo de la situación crítica, se le pide que te dé una donación de sangre, una transfusión de sangre, que done sangre a un paciente debilitado. Es un absurdo. Eso debilita la actividad económica. Y de tercer tema vinieron los apagones, otro golpe fuertísimo para la producción. Entonces la producción le fue muy mal el año pasado, por eso la economía se contrae y se va a terminar contrayendo en el año. Y a los ciudadanos les fue mal también, porque los ciudadanos también tuvieron más impuestos, elevación del IVA, que implica menos dinero en el bolsillo del ciudadano para consumir, menos dinero para ahorrar, menos dinero para invertir. Es decir, todo esto reduce bienestar en los ciudadanos. Entonces, en resumen, al que le fue bien fue al fisco. Desde la perspectiva fiscal, el gasto sigue subiendo, los ingresos suben más rápido, la brecha fiscal, el déficit se ha reducido, se ha fortalecido el fisco. ¿A costa de qué? A costa de los ciudadanos, del bienestar de los ciudadanos, a costa del empleo y a costa de la producción, un debilitamiento en la producción. Entonces, sí es una política fiscalista que no es una política conveniente, porque ese tipo de políticas lo que hacen es reducir bienestar en los ciudadanos. ¿Y qué rescata usted de la serie de ofertas que en general han sido calificadas como populistas y demagógicas de los 16 candidatos? Sí, bueno, lamentablemente en estas propuestas del debate escuchamos todo tipo de propuestas demagógicas. Era un baratijo de ofertas, reducción de impuestos, reducción de costos de servicios, reducción de tasas de interés. ¿Quién da más? Al final del día era eso, ¿quién da más? Como que fuese así de sencillo. Como decía hace un momento, yo sí creo que es positivo reducir impuestos para que ese dinero, para tener objetivos económicos claros. Por ejemplo, para atraer capitales internacionales, para que haya un libre ingreso del ahorro internacional, tenemos que eliminar el ISD. Pero no hay como ser irresponsables y decir hay que eliminar el ISD y no hay contrapartida. Simplemente elimínelo y se acabó. Porque no existen las condiciones fiscales para ello. Lamentablemente, en el debate, muchas de las propuestas no tenían esa responsabilidad. Decía simplemente, reduzco tal tarifa o reduzco tal impuesto, y no se decía cómo se va a financiar, porque todo requiere de un financiamiento. Si es que se reduce un ingreso fiscal, tiene que haber una contrapartida en el gasto. Caso contrario, no hay o una elevación de otro ingreso fiscal. Pero no puede haber simplemente decisiones así en el aire, que suena muy bonito, pero que no son sostenibles, no son financiadas. Quisiera preguntarle también cuál es su punto de vista sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Sabemos que uno de los pilares de sostenimiento de la economía ecuatoriana son las remesas. Aquí, en la provincia de La Suay, se estima que solamente en este tercer trimestre del 2024 han ingresado casi 300 millones de dólares. Esto en la situación de recesión que se ha descrito a lo largo de este diálogo. Pero empezó ya una abierta persecución a los emigrantes ilegales en los Estados Unidos. ¿Qué efectos puede traer esto? Bueno, realmente lo que sucede en Estados Unidos, este gobierno de Trump, es un motivo de mucha precaución y de alerta para el Ecuador.
va a tener algunos impactos complicados para el país. Uno de ellos es el endurecimiento en la política en contra de la migración. Va a generar un problema humanitario, porque estamos en el Ecuador en este momento también una nueva oleada migratoria importante, ya desde que se acabó la pandemia, y eso significa que cada día están saliendo más ciudadanos buscando oportunidades en el exterior, porque en el Ecuador no existen. Entonces, el endurecimiento de la política contra la migración va a limitar y va a complicar esos flujos migratorios. Por otro lado, también hay una complicación por el lado comercial. Este anuncio de aranceles, del arancel universal, puede limitar las exportaciones ecuatorianas. Y tenemos también que ser muy precavidos en el Ecuador en este nuevo esquema de esa lucha geopolítica entre China y Estados Unidos. Que no nos suceda que terminemos atrapados, como ya nos sucedió entre Rusia y Estados Unidos, por el canje de chatarra. Que no suceda que para nosotros es igual de importante Estados Unidos que China. Son dos socios comerciales gigantescos y muy importantes. Pero que están en una disputa entre ellos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este espacio. Hay otro factor que también nos va a afectar de esta presidencia de Trump, es que él es muy agresivo en la expansión de la producción petrolera. Eso probablemente, y la expectativa es que haya una reducción en los precios del petróleo, significa que los ingresos fiscales se van a reducir aún más por la caída de los ingresos de los ingresos petroleros, por menores precios del petróleo. Entonces es una presidencia que tiene sus temas negativos para el Ecuador, también tiene temas positivos, puede haber acuerdos por el lado político, puede haber convenios de ayuda para combate al narcotráfico, entonces hay las dos partes, pero definitivamente es una presidencia que llama a mucha cautela en la política exterior ecuatoriana para manejar una buena relación con Estados Unidos y con todo el resto de socios comerciales, que esta relación con Estados Unidos no implique conflictos también con otros socios comerciales. Hablando de apertura de la economía, economista Costa, ¿qué importancia tiene aquello, no sé si usted lo escuchó, con lo que hicimos una introducción a este diálogo con usted, la queja de artesanos en la ciudad de Cuenca de que el consumo ha disminuido radicalmente? Ellos, a más de todos los efectos que se está dando por esta situación de la economía en recesión, se quejan de la apertura comercial reflejada en esa cantidad enorme de baratijas, en la mayoría de los casos, que ingresan a través de estos sistemas chinos, Temu, Shein. También Amazon, que ha liberalizado aún, ha facilitado aún más las cosas para compras directas desde Ecuador. Bueno, la calificación de un producto como baratija es una decisión de cada consumidor. El comercio internacional, una de las grandes ventajas del comercio internacional es que hay más oferta de productos y a menor precio. Pedir a los ciudadanos que paguen más es un absurdo, no tiene sentido. Lo que sí hay que estar muy claros, y en temas como el sector textil, es muy sensible al comercio ilegal, al tráfico, al transporte, contrabando de productos. Y eso es algo que debe combatirse. El Ecuador tiene que seguir fortaleciendo el control a la ilegalidad, que todos compitan en igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué consumir? ¿Qué tipo de producto consumir? Es una decisión del ciudadano, y si el ciudadano valora mucho más pagar menos, tener un producto de inferior calidad, pero que pague menos, pues es una decisión del que el ciudadano debe estar libre para poder escoger. La pregunta iba en el sentido de qué impacto cuantitativamente tienen estos sistemas que van siendo utilizados cada vez más por los ecuatorianos. Bueno, mientras sean temas formales, esto de aquí lo que va a hacer es que los ciudadanos cambien ciertas decisiones de consumo, vayan hacia otros productos, pero hay que recordar que parte de la apertura comercial es de 2 vías. Entonces, en paralelo, el país también eleva su capacidad de enviar productos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es que hay una transformación en lo que hace el país. Se enfoca en producir aquello que es bueno, y poco a poco tiene que ir migrando esa actividad hacia las nuevas áreas donde hay mucho potencial. Pero hay que estar muy claros, esta evaluación que están haciendo, y escuché la nota previa, es un sector que dice están cayendo las ventas y es culpa de 2 plataformas. Yo creo que hay que analizar también el contexto. En un contexto en donde la economía está contrayéndose, no solo han caído las ventas de las manufacturas en Cuenca, han caído las ventas de infinidad de sectores. Mencionaba hace un momento todos los sectores que han tenido caídas en ventas. Todos esos sectores, es decir, en una economía donde se contrae,
muchos sectores ven caídas en ventas, una gran cantidad de los sectores. Entonces estamos frente a un entorno económico donde los ciudadanos tienen menos ingresos, tienen menos capacidad de consumir. Entonces el problema está ahí, en una economía que se contrae, porque si la economía estaría expandiéndose, tendrían mayor capacidad de consumo y podrían consumir mucho más de muchos bienes que sean preferidos. Pero aquí siempre hay que volver al tema de cuál es la preferencia del usuario, qué tipo de productos del que quiere. Estos sistemas no son sino una arista de esa compleja situación del 2024 que usted lo ha descrito muy bien. Ahora, todavía se están viviendo los días de post-debate y posiblemente esto será lo que marque en esta semana Economista Acosta, de esas ofertas, en muchos casos populistas, demagógicas, que se hicieron en el marco del debate y que seguirán haciéndose. En esto, ya en el post-debate, posiblemente tras algunas reflexiones, se empiezan a esgrimir otras propuestas de candidatos. Quisiera preguntarle a usted sobre esas propuestas relacionadas con el estilo Milei que empiezan a darse, como Andrea González, que ha propuesto el día lunes mismo reducir el Estado de 20 a 10 ministerios eficientes. Mire, yo creo que esa es la ruta correcta. El país necesita un Estado eficiente, no un Estado obeso, y no un Estado que sigue gastando cada día más, porque esa es la causa de que este ajuste no termine y que no vaya a terminar en los próximos 10 o 20 años. Vamos a vivir un permanente ajuste, porque tenemos un Estado que crece día tras día, un gasto público que crece día tras día, y que los ciudadanos no lo sienten. Que la gente en la calle no dice, es que está subiendo el gasto, entonces la salud es mejor. Tenemos salud cada día de mejor calidad, educación de mejor calidad, tenemos más seguridad. No sucede así, porque es un mal gasto. Ese es el problema. Seguimos con una lógica de gastar más y no de gastar mejor. Ese es el desafío. Entonces el desafío para gastar mejor es priorizar, reducir de manera radical el número de ministerios, eliminar una cantidad, tengo una lista acá de más de 70 instituciones públicas inútiles, que no le agregan valor al ciudadano, tienen que ser eliminadas de raíz, y necesitamos enfocar los recursos en lo que sí le agrega valor al ciudadano, una salud pública de calidad, que sientan los cambios de esa salud pública de calidad, de una educación pública de calidad y una seguridad pública de calidad también. Ese es el desafío, saber priorizar, igual que una familia. Si una familia gasta en todo, evidentemente que va a sentir que no le alcanza para nada los recursos. Si empieza a priorizar, a darle calidad a ese gasto, a ser eficiente en ese gasto, pues ahí sí los ciudadanos lo van a sentir. Y hay que recordar que al final del día el Estado tiene que existir para servir a los ciudadanos, no los ciudadanos para servir a un Estado obeso que sigue gastando indefinidamente y que no devuelve todo ese gasto en servicios a los ciudadanos. Quizás a esto habría que añadirle, economista, todo ese gasto que se va en corrupción, en evasión de impuestos, pues ahí también hay una importante cantidad de recursos que se pierden y pocas son las acciones que se hacen para combatir la corrupción. Definitivamente, los dos temas son fundamentales. La falta de transparencia en el gasto público, no rinden cuentas, contratos que se entregan a dedo para obras innecesarias o para servicios innecesarios, que al final del día no se transforman en un servicio al ciudadano. Eso tiene que ser limitado y se controla eso con más transparencia. Y por el lado tributario, tiene que seguir avanzando en una mayor cultura tributaria. Y eso se logra también con una simplificación tributaria. Igual que en el tema de la estructura del Estado, en el lado tributario hay que simplificar, hacer normas tributarias sencillas, fáciles de cumplir y fáciles de controlar, para garantizar que todos quienes paguen los impuestos correspondientes. Y un tema fundamental en materia tributaria es que tenemos que seguir ampliando la base de contribuyentes. Este es un país en donde muy pocas personas pagan impuestos. El grueso de la economía es informal, no paga impuestos. Y si hablamos de impuesto a la renta, el límite sobre el que se comienza a pagar impuesto a la renta es mucho más elevado que en muchos otros países. Entonces, al final del día, la carga tributaria termina cayendo a un grupo pequeño de contribuyentes formales, cuando el grueso de la población, la gran mayoría de la población, no paga impuestos en el país. Entonces, hay que seguir mejorando esa cultura tributaria, ampliando la base tributaria para que cada vez más personas se incorporen a la formalidad y paguen impuestos. Bien, gracias por habernos acompañado, economista Costa. Siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es el director de la revista de economía Análisis Semanal. Son las 8:05. Capturados.